Uy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Hola amigos, muy buenos días, 6 de la mañana, 39 minutos, socta horas, 15 chunca, es con yo pain piña, voy a ejecutar una panecuna y meña, yanca pues yanqui si ya estamos así, sumagliacho, jaucallacho y meña, voy a ejecutar una panecuna. Muy buenos días amigos de Cotabambas, Grauantabamba, Chumbivilcas, Paruro, ¿cómo están mis amigos? Allá en Puno también nos escuchan amigos, por supuesto, ¿qué tal? Muy buenos días amigos, esta es la hora amigos, atención, a esta hora empieza el informativo Willaricui con todas las informaciones amigos locales, regionales, nacionales e internacionales. Hankunasta napayakamuykichu wayqaykuna panaykuna kayrasta llapanchu uyarinakusunchis hawarinakusunchis llaqtamasakuna Facebook pikacharik hawarikunanchisqa llaqtamasakuna. Así que wayqachay panachay suma punchu hankunaspaq kayrasta llaqtamasakuna kaypiñan kashan wiraqucha Ricky Kay ñoqawan Williams Waman Acurio, Hueracocha Catedral de Deporte y Mainalla Capuachanquima. Aliami Guayjay Guillermo y Mainalla Huaycuna Panaicuna, Alimpuncha de Cachungancunapas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, 7 de octubre del año 2022. Mañana tenemos feriado, mi estimado Guillermo. Hay muchas actividades que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro país, porque es una fecha conmemorativa. Mañana se celebra el Día de la Dignidad Nacional en el Perú. Y se recuerda el combate del 8 de octubre. El combate de Angamos. El combate de Angamos. O sea, también su institución educativa, Miguel Grau, también está de aniversario. Bueno, así es. El patrono de mi colegio es Miguel Grau. Así que, bueno, 135 años. Buen tiempo, ¿ah? Bueno, ¿cuántas promociones? Bueno, 135 promociones, ¿no? Si claro. Fueran 130. Bueno, recuerdo que este colegio funcionaba en un ambiente en el centro de Abancay, ahí en el mismo corazoncito de Abancay. Pero cuando yo ya empiezo a estudiar, empiezo a estudiar en la nueva institución, pero la antigua institución era una antigua institución muy vieja, donde también pasó José María Arguedas, por ahí. Ah, sí, claro. Sí, tenía internado. Grandes hombres que transitaron y permanecieron en esta institución educativa emblemática, importante de Abancay. Así como en Abancay también seguramente habrá celebraciones en la Marina de Guerra del Perú. Por supuesto, claro que sí, efectivamente ellos también celebran pues unas actividades muy importantes. Es como si fuera el 7 de junio, Día de la Bandera, ¿no? Pero en este caso, el 8 de octubre pues es un día emblemático, un día bastante celebrado a nivel nacional, amigos, sobre todo en la Marina de Guerra, como dices tú. Así es que amigos, 6 de la mañana con 42 minutos. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? Vamos a revisar la efemérides y por supuesto también antes queremos enviar un saludo cordial a nuestros amigos del distrito de Mara que están de aniversario. 6 de la mañana con 43 minutos, estamos en el informativo Willaricui. Ya saben, nos pueden sintonizar a través de nuestros medios tradicionales, la radio, en diferentes emisoras, en Tambobamba, en el distrito de Coyurqui, Aquira, Mara, Chalhuahuacho y Cotabambas. Vamos con la efemérides. Vamos con la efemérides, amigos. Fiesta Nacional de Alemania, dice, nos recuerda un día como hoy, ¿no? Hoy se celebra la Fiesta Nacional de Alemania. También es la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Ocros, esto en Ancash. Así es, amigos. Vamos a ver, recordando los años, en 1858, amigos, la reelección del presidente de la República, Ramón Castilla, después de haber dominado una revolución a principios de año.
Bueno, y en el año de 1895 también nace Juan Domingo Perón, 2 veces presidente de Argentina. Así Ese es. apellido Perón ha trascendido, ¿no? No, bastante, ¿no? Sobre todo la viuda. Sí, pues. La viuda. ¿no? Estamos hablando todavía del año de 1895. Y eso es con Juan Domingo Perón. Domingo Perón. Bueno, y después de varios años, después conocería a Eva, a la esposa, Claro. y también ha dejado huellas, ¿no? Bueno, en 1912, amigos, nace en Lima el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú, allá entre 1963 y 1968, en los últimos meses de su gestión, ha sido pues sacado, producto de un golpe de Estado, a cargo de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Así es, Y luego pero vuelve, retorna. así es, retorna cuando se inicia la actual democracia, Claro. en 1980, y gobierna hasta 1985, como decía la ley, ¿no? ¿Y cuál era su eslogan de Fernando Belaúnde? Adelante. No, también el pueblo lo hizo, ¿no? En varias bueno, de sus obras. Claro, bueno, en este caso, Acción Queda. Popular se crea en Andahuaylas, ¿no? Y ahí decía, ¿quién lo hizo esta obra? El pueblo. El pueblo lo hizo. Ah, entonces de ahí recoge, ¿no? Sí, el pues. pueblo lo hizo. Entonces, bueno, pues arquitecto, en realidad en esta en el segundo gobierno, recuerdo yo que efectivamente, para que vuelva a la democracia, cuando Bermúdez gobernaba, Francisco Bermúdez gobernaba, en 1979 se lleva a cabo la nueva constituyente, ¿no es cierto? Y esa es proclamada con Aya de la Torre, y luego se convoca elecciones, y ahí gana pues nuevamente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. 2 veces presidente. 2 veces. Es admirado de por la su República. integridad personal y por su entrega a la democracia representativa. Por supuesto, acá algunos dirán que están escuchando, algunos que no les gusta, dirán, pues no, también ha sido corrupto. ¿En qué gobierno no hubo corrupción? La diferencia es entre más y menos, ¿no es cierto? Más corrupción, menos corrupción. Otros en su primer mes nomás todavía empezaron a ser corruptos, otros al año, otros a los 5 años llegaron a ser corruptos. Otros en su segundo gobierno. 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. En el año de 1959 nace la abogada Lourdes Flores Nano, congresista de la República, líder del Partido Popular Cristiano y de Unidad Nacional, candidata también presidencial y municipal. Bueno, nunca llegó, ¿no? No logró, ¿no? En 1963, amigos, se funda Radio Programas del Perú. Ahí está. La principal radio de noticias del Perú. Está Directo de en directo. Aniversario. Todo el entonces. Perú a la vez. Un gran saludo para RPP, una estación también importante a nivel nacional, con alcance a diferentes lugares, incluso recónditos del país, y que normalmente alcanza muy buena información. Saludos Bueno, para y a los partir de esa fecha RPPs. hasta el año 80 aproximadamente se dedicaba a pasar radionovelas. Eran especialistas en radionovelas. Hasta el 80 también recuerdo que había un programa que decía Noticias en Acción. Pasaban pues al mediodía Noticias en Acción. Y eran noticias ya un poco cómicas. O sea, lo doblaban y lo hacían unos viejitos que imitaban, digamos, a los que protagonizaban la noticia, ¿no? Entonces trataban de imitar, pero hacían algo cómico. A partir del 80 empieza poco a poco a ser desplazado y aparece la rotativa del aire. A partir del 80. Así es. Bueno, usted conoce de la historia de RPP porque ha formado parte de esa familia también. Bueno, gracias a Dios hemos pasado por esa casa durante 11 años y bueno, ahora estamos aquí pues. Estamos acá, en Radio Surfú. Vamos a ver qué pasó más en la historia. Como hoy, atención, en 1992 el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, autor intelectual de miles de asesinatos, es condenado a cadena perpetua por un tribunal sin rostro. En el 2010, aquícito nomás, el escritor peruano español Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Según la explicación de la Academia Sueca, autor de La ciudad y los perros, La casa verde, Convención en la catedral, Conversación en la catedral, Pantaleón y Las visitadoras, entre otros, ¿no? Reconocidas obras cumbre de nuestro escritor. O sea, un día como hoy. Y así es, un día como hoy, así es, en este caso un día como hoy gana. Precisamente, ya están apareciendo ahora, son los días en que se nombra a los premios Nobel, y efectivamente ya ahora
hay varios. Sí, pues, hay varios nominados. Nominados, no, ya están ya. Ya Fueron, ya ahí está la lista, ¿no? Ahí está en todas las materias están efectivamente en Premio Nobel de la Paz, sobre todo, que es muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Ya está también, ya decía, y efectivamente hoy día ya se conoce el nombre del nuevo Premio Nobel de la Paz. De la Paz, muy bien. Esta es la efemérides de un día como hoy. Rápidamente nos vamos al recuento de nuestros titulares en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 8 minutos titulares, amigos, a esta hora de la mañana, amigos, atención, y el INEI, atención, en Tambobamba está convocando, amigos, atención para la evaluación muestral 2022, jóvenes, atención, aplicadores para estudiantes con discapacidad, igualmente aplicadores para estudiantes con discapacidad, en este caso, amigos, de educación primaria y de educación secundaria también. Hoy día, amigos, atención, el plazo también está la convocatoria, amigos, para hasta el 16 de octubre. Hoy día tendremos la conversación con Marbelí Arcos, amigos, quien nos explicará sobre esta convocatoria. Vamos con más noticias. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Y la empresa Coillor en el distrito de Coyulqui viene desarrollando una importante capacitación para andamieros. Esta actividad se cumple en coordinación con la empresa minera Las Bambas. Este socio estratégico viene implementando a través de su programa de responsabilidad social capacitación a jóvenes coyulquinos. Así es, amigos, y vamos con más noticias locales, amigos. Atención, hoy día, amigos, se va a dar el programa hoy día se desarrolla la primera feria de orientación vocacional, educación, un derecho para el desarrollo. Esto es en la institución educativa secundaria Gran Amauta, aquí en Chalhuahuacho, amigos, en el que se dará inicio aproximadamente a las 9 de la mañana, amigos. Atención, y por supuesto estará también Minera Las Bambas, amigos, con todo su personal de las diversas especialidades. Perfecto. Estarán planta, estará mina, estará mantenimiento, estará transporte concentrado, efectivamente, medio ambiente, gestión social también van a estar. Entonces, pues eso es una contribución de parte de Minera Las Bambas para que los jóvenes puedan tomar interés, ya sea si es que van por la rama de la ingeniería, pero en este caso son todos los ingenieros, pero también en cuestión de mina, hay también usted es comunicador. Por supuesto. ¿No? Hay también docentes prestando servicio acá dentro de la mina. Perfecto. Hay psicólogos, hay médicos. Entonces hay para todos, amigos, así que hoy a partir de las 9 de la mañana nos estaremos encontrando, amigos, en el colegio Gran Amauta de Chalhuahuacho, amigos. Perfecto. La hora 6 de la mañana, 51 minutos. 6:51, vamos con más información. El distrito de Mara está de aniversario. El día de hoy conmemora, o mañana es su día central. Así es. Está conmemorando 165 años. 165 de creación años. política. Es viejo, ¿no? ¿Es el distrito más antiguo de...? No, creo que Cotabamba. Bueno, ¿no? En este caso hay muchos, ¿qué te puedo decir? Si hablamos de muchos más antiguos, tenemos a Cotabamba, distrito, ¿no? Tenemos a Akira, si contamos creación política, pero en este caso, pues, efectivamente es creación política. Muchos se han creado mucho más adelante, pero estos tienen años. Muchísimos años. Y yo creo que Cotabambas ha sido creado en 1825. Claro. Y dentro de Cotabambas están pues estos distritos, bueno, y que poco a poco se van, a lo largo, ya en los años posteriores se van creando distritos. Por supuesto, y el distrito de Mara antes albergaba pues a lo que es ahora el distrito de Chalhuahuacho. Claro, como una comunidad, luego un centro poblado, y ahora pues es distrito. ¿Se da cuenta esa cúpula que existe en Mara? Eso viene de los años 1600. Y eso forma parte de la historia del distrito de Mara. Visiten Mara, está de aniversario. Hoy tienen campaña de limpieza pública, amigos oyentes. También están desarrollando actividades deportivas en la Plaza de Armas del distrito. Es la final de la Copa Mara. Hay campeonato también con presidentes mareños. Así es, estas actividades se desarrollan hoy 7 de octubre. Vamos con más noticias, amigos. Guayajaycuna, Panaicuna, nuestras locales. Amigos, atención, mi estimado
William, mañana, atención, mañana 8 de octubre, la institución educativa primaria Miguel Grau Seminario también, por supuesto de Sorjo, está de aniversario. Hay que enviar saludos para todos los docentes, sobre todo el director, los docentes, los alumnos, a toda la comunidad educativa en este caso, por eso es muy importante. También mañana 8 de octubre, un barrio de Chochoco está de aniversario. Así es, mañana 8 de octubre el barrio Chochoca está de aniversario, 80 años como barrio y 7 años de reconocimiento en registros públicos. Saludos a toda la junta directiva y a todos los habitantes. Causachum, barrio Chochoca. Bueno, punchao neo pune cachanco una panaicona institución con pues así bajar en puncho ya estamos con institución educativa primaria 501144 Virgen de Rosario de Patarcancha también está celebrando un año más de vida, amigos, por supuesto, Sainan Caxian, y el 12 de octubre aniversario de la comunidad de Patarcancha. Saludos a su señor presidente Aquilino Wilca, con quien hablé el día de ayer, y por supuesto así está la situación. Creo que hay últimas noticias, ¿no? Sobre el incendio. Tenemos incendio forestal. Atención, amigos oyentes, se ha registrado un incendio de gran magnitud en el distrito de Guayllati, esto en Grau, entre las comunidades de Yanarico, Corichinchina y Palca Chico. Invocamos además a las comunidades, en este caso a la población, a las comunidades aledañas, a ayudar a mitigar este incendio forestal que se está originando en esta localidad. Toda la noche se ha desarrollado este incendio, ha avanzado bastante y continúa arrasando gran cantidad de las partes del pajonal que existe en esta parte. También hay arbustos en esa parte, así que a ver, picona que hay lado comunidad cercano, comunidad con Apillanca. Pancuna se vaya a una panaicuna, a ver, atención, voy a decir panache, jatarich, se vaya a hecha, o año chuache, ni la cunata, voy a decir una seina, caixa, voy a decir panache, la hora en todo el Perú, amigos, la hora en todo el Perú, voy a decir una panache, 6 de la mañana con 54 minutos, nos vamos con más noticias, amigos, atención, en este caso las noticias nacionales, mi estimado Williams, tenemos más noticias a esta hora de la mañana, 6 de la mañana, 55 minutos, el Pleno del Congreso, amigos, otra vez, por segunda vez, no aprobó el viaje del presidente Pedro Castillo. Él quería irse a Europa. No, y se tenía que reunir con el Papa en el Vaticano. Manacho Rinca, el Congreso dijo que no. Mana, vengacho, no nos representa ninguna. Bueno, el Congreso de la República no aprobó el viaje del presidente Pedro Castillo a Europa. Con 54 votos a favor y 55 en contra, el Pleno del Parlamento rechazó el pedido del jefe de Estado. Era su oportunidad para conocer Europa. Bueno, claro, visitar de repente algunos gobernantes, no sé. Bueno, en este caso, amigos, atención, hace noticia todavía el señor recientemente alcalde reelecto, amigos, atención, en este caso Rafael López Aliaga por la ciudad de Lima, dice que no se reunirá con los ministros del gobierno. Ellos deshonran a la patria, así dijo, amigos, Rafael López. Mal haría yo dándole un aval como alcalde de Lima, que es la segunda autoridad elegida por voto popular en nuestro país. Mal haría yo dialogando con gente presta a ser parte de un granaje, en mi opinión, totalmente cuestionado, y lo peor, que rota cada semana. Así dijo el... Amigos, atención, en este caso López Aliaga, ¿no? López Aliaga, ex candidato presidencial y hoy día, atención, próximo alcalde desde el 1 de enero de la ciudad de Lima, ¿no? Así es, amigos oyentes. Mientras tanto, en la capital de la República continúa el terror en las calles. Ayer se registraron 5 asesinatos en las horas de la tarde y noche. La Policía Nacional del Perú registró 2 asesinatos en el distrito de Puente Piedra, uno también en Villa María del Triunfo y otros 2 en el Callao. 4 de las víctimas fueron acribilladas a quemarropa y no fue encontrada, y una incluso fue encontrada, Guillermo, decapitada, y aún no se ha podido identificar a los autores de este macabro hecho. Lamentable, amigos. Atención, amigos, más noticias nacionales. El grupo, atención, grupos pro vida, atención, amigos, protestan en Lima el día de ayer contra la agenda progresista de la OEA, agenda progresista entre comillas, así lo han puesto, agenda progresista de la OEA. Los manifestantes marcharon durante casi 3 horas hacia el centro de convenciones de Lima, donde se realiza la asamblea de la OEA, lanzando a viva voz consignas
protestas en contra del aborto y la ideología de género, amigos. Bueno, ahí está esa protesta que se originó ayer. Y bueno, también el congresista Jorge Montoya dijo sobre Pedro Castillo: ¿cómo va a representarnos en el extranjero un acusado por corrupción? Bueno, por eso mismo muchos no les dieron la autorización, ¿no? El voto de autorización para que pueda ir a Europa, amigos. Más noticias, ahí en Caixan Llaqtama según las 8 horas, Pesjachun Capos, Riopain Piñari, Guayache, Panachón, Panacheguna. Andorra, atención, Andorra bloquea 37 millones de euros del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli por caso Odebrecht. Autoridades congelan 2.900.000 dólares de coimas a funcionarios apristas, entre ellos Miguel Alata, testaferro del expresidente, por supuesto. Y que sigan estas investigaciones, por supuesto. Nadie ha dicho que la corrupción es hace poco, ¿no? La corrupción viene de mucho antes. Lo que le decía, en algunos casos es menos, en algunos casos es mucho más, en algunos casos son escandalosos este tipo de corrupción que se genera en el Perú. Ojalá se erradique en algún momento, ¿no? Ojalá que sea así. Bueno, va a depender mucho también de las futuras generaciones y la formación educativa que puedan tener. Un sismo de magnitud de 3.8 remeció la región Lima esta madrugada. Otra vez a esta, bueno, sismo. En la madrugada. Las madrugadas son la hora favorita de los sismos, ¿no? Entonces siempre pues está a la gente que, a ver, ¿cómo se va a levantar? ¿Tiene preparado cómo evacuarse o no? Bueno, vamos a ver. Y amigos, atención, Llaqtamasecuna, Nimpaña, Jaicaña o Ejecuna Paneguna, no sé cuánto tiempo ya tiene de haberse perdido la extranjera allá en el Valle del Colca, recuerdo, no sé cuánto tiempo ya, más de un año ya. Bueno, en este caso, Natacha de Combruch dice, fue exactamente sí, confirman que son restos de Natacha. La fiscalía ha dicho que los restos óseos hallados en el río son de la turista belga. Ciudadana belga desapareció pues en su visita a Colca, en Arequipa. Aunque había sospechas de que se trataba de ella, finalmente el ministerio validó esta información. Ahora, bueno, han visto, digamos, los restos óseos, han visto la talla, bueno, no sé qué más, seguramente no sé si el ADN habrán visto, pero en todo caso han confirmado. Ahora ahora continúa la investigación. ¿Cómo ha muerto? ¿Ella ha muerto porque cayó o de repente ha sido pues violentada, ¿no? No se sabe. Bueno, seguramente las investigaciones todavía los dará a conocer las entidades correspondientes, pero lo cierto es que ha generado mucho dolor, pues finalmente que hayan encontrado el cadáver de esta turista que estuvo por el lugar de Colca, ¿no? Así es. Y no es la primera vez. ¿Te acuerdas que también hace años hubo esta muerte de un joven llamado Ciro, bueno, que también generó todo un revuelo a nivel de información, no solamente nacional sino internacional? Y Colca se está convirtiendo en esos lugares, ¿no?, donde los turistas a veces desaparecen. Bueno, en este caso su señor padre, que no sé, como un padre ejemplar, dijo, voy a buscarlo hasta encontrar. Y lo encontró. Desde la cumbre llamaba, ¿no? Y finalmente cumplió su propósito. Y su siguiente propósito es meterse a la política. Ya desde las elecciones anteriores ha metido en la política de lleno. Ahora se va a la segunda vuelta, creo, en el Callao. Está ahí de está candidato. En carrera, claro, para la región, para gobernante. Bueno, gobernador del Callao. Vamos con más noticias a las internacionales. Vamos con el ámbito internacional. Nuestros titulares, amigos oyentes. Tensión en Asia. 12 aviones militares norcoreanos realizan ejercicios con fuego real. Bueno, los ejercicios aéreos de Corea del Norte llegan después de que Pyongyang disparase hoy 2 misiles de corto alcance con respuesta y desplazamiento hasta la región de portaaviones estadounidenses, esto en esta localidad, enviado precisamente desde la costa oriental surcoreana. Este chinito norcoreano viene de una dinastía de padres y abuelos que siguen gobernando ya por muchísimos años.
casi ya creo que tienen como 40 años gobernando Corea del Norte, y el chinito es bastante joven, pero muy agresivo, y se está preocupando, digamos, en llenar de armas a todo Corea del Norte, ¿no? Entonces, en realidad la dictadura allá es terrible. Usted no puede ver allá, digamos, no puede ver ni por Facebook, no puede ver canales internacionales, nada. Solamente le han obligado a que vea el canal nacional y nada más. Así que los niños, los adultos también solamente pueden ver canales nacionales y qué, lo que produce el gobierno, ¿no es cierto? Así está la situación. Vamos a ver qué pasó, amigos. Atención, en Singapur, amigos, ejecutaron al 11º preso del año. El mayor ritmo del 2010, dicen. Atención, con esta última ejecución, o sea, ya prácticamente pena de muerte, se elevan a 11 los ajusticiamientos en lo que va del año, un ritmo sin precedentes desde hace más de una década, que ha suscitado las críticas de la ONU y de algunos países. Allá en este caso en Singapur o en Tailandia, un peruano cayó pues llevando droga y lo habían sentenciado a muerte. Parece que gracias a la intervención de los organismos internacionales, este peruano se ha podido salvar, si no, simplemente lo ejecutaban muerte. Así es, en algunos países, efectivamente, aquellos que tienen mala conducta, que roban plata del Estado, que matan por ahí a alguien, lo ejecutan en cadena, lo sentencian a muerte y lo ejecutan así de fácil. O sea que no hay pues delincuencia. Por eso Tailandia, Singapur sobre todo, es uno de los países muy ordenados y cuya conducta de los muchachos, de los jóvenes, de cualquier ciudadano es correcto ahí, mi estimado. Así es. Si hay uno por ahí, bueno, así lo ejecutan. Y esto es lo que está ocurriendo, amigos, allá en Singapur. Vamos con más noticias. Vamos con más informaciones, volviendo al plano nacional. Esta información salió recién. El Congreso está rechazando el proyecto de ley que pretendía cambiar la figura de la colaboración eficaz, con 54 votos y 39 en contra, 54 en contra y 39 a favor. El Congreso rechazó el proyecto de ley que sancionaba con pena privativa de la libertad a las personas que difundían declaraciones de los colaboradores eficaces. Quieren anular la colaboración eficaz. ¿Quiénes están atrás? ¿Quiénes, no? Ahí están los congresistas, pues deben ser los niños, ¿no? ¿Quiénes están atrás de esto? De la que no haya colaboración eficaz. Precisamente gracias a la colaboración eficaz es que se ha podido conocer, ¿no?, hasta las raíces seguramente de todos los corruptos, o sea, hasta dónde van, quiénes están involucrados, ¿no es cierto? Entonces, así es. Y ahí es donde tienen que caer, bueno, como están cayendo ahora expresidentes, bueno, que guarden, seguramente ojalá los puedan sentenciar, porque larga la hacen, ¿no? La hacen tan larga que no llega la sentencia, ¿no es cierto? Vamos a ver, en este caso, el presidente Toledo la está haciendo larga también, no le pueden traer de Estados Unidos. El magistrado que está en España se ha escapado, ¿no es cierto? De uno de los cuellos blancos se escapó y está desaparecido. Y Nostroza. Sigue viviendo agradablemente allá en España, sin que nadie le diga nada. Bueno, y está escondido, y ¿no? Ahora, ese es digamos, el premio a la corrupción. Vamos en las deportivas. Vamos con las deportivas. Tenemos precisamente los titulares en el ámbito deportivo, amigos oyentes. Rápidamente se viene la información desde Argentina. Luto en el fútbol argentino, Hay imágenes que realmente están dejando un mal precedente, porque hubo un partido entre Boca y Gimnasia, un muerto por incidentes en pleno partido de Boca Junior ante Gimnasia por la Liga Profesional en La Plata. Vamos con más noticias, amigos, así es, fíjate. Y en las locales, mi estimado, ¿cómo quedó el equipo femenino de la Alianza Lima? Tenemos información. El equipo de la Alianza Lima 2022 es blanquiazul. La Liga Femenina, porque Alianza ayer venció por 3-0 al Manucci y logra el bicampeonato. O sea, es campeón de la Liga Femenina el cuadro blanquiazul. Más noticias, amigos. Polo moradito es bien bonito, de la Alianza Lima. No le veo a usted. Yo creo que usted se puede merecer últimamente, ya más o menos está viéndolo a la Alianza Lima como debe ser, transparentemente lo está viendo. Y le podemos regalar un hito, Las cosas como son. Las cosas como son. Cuando hay repunte, hay buen accionar, se dice también a través de nuestro medio. Y cuando pierde 8-1, también lo tenemos que decir. No todo es triunfo, también no todo es éxito, pues en la vida. No hay altibajos. Sí, usted tiene fracasos en la vida, ¿verdad? Naturalmente. 1, 2, 3 veces, 3 fracasos, pero al cuarto es un éxito, ¿no?
Se dice que el éxito es el triunfo de todos los fracasos. Fracasos. El Alianza Lima fracasa, pues, Claro. pero también triunfa, pues, mi estimado. Bueno, lo cierto es que la Alianza Lima ahora está estrenando su nueva piel. Hablamos de el blanqui morado, que es muy agradable la camiseta. Hay Es que reconocer. estamos en el mes morado también, pues, Claro. mes de octubre. Entonces, usted sabe que la Alianza tiene a su patrón, que es el Cristo morado. Entonces, todos los meses, bueno, sobre todo en octubre, se visten de morado. Naturalmente. Y bueno, es una festividad, incluso los jugadores de la Alianza Lima visitan, ¿no? Claro. Al Señor de los Temblores en la procesión. Este año hay Y se procesión. come bastante turrón en la Victoria. Turroncito. Este año tenemos procesión, ¿no? Ya está, ya Sí, empezó ya. ya empezó la procesión. La primera procesión fue el día 2, creo. Después de 2 años. Sí, efectivamente. Y yo recuerdo que efectivamente durante la pandemia también se hizo, pero a cargo de un, ¿cómo se puede decir? Cargador móvil o un trailer que hacía la pasadita nomás, pero no había procesión, digamos, presencia de fieles, no había. Entonces ahora sí, recién, ya prácticamente nos hemos quitado las mascarillas, amigos, pero por seguridad depende de cada persona también, ¿no? Yo sigo llevando la mascarilla. ¿Usted lleva la mascarilla? Por supuesto, todavía. Dependiendo, ¿no? Ahora ya hay disposiciones de parte del gobierno para que en lugares abiertos, con buena ventilación, usted ya no pueda usar mascarilla. Pero si queremos cuidarnos, tenemos que continuar usando la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados. ¿Ha escuchado usted de Ricardo Gareca? ¿Qué pasó ahora con Ricardo Gareca? Es una buena opción, dice, para dirigir al Independiente en Argentina. Pero no creo que le paguen como en Perú. Ah, ahí está. Eso es No, interesante, ¿no? Claro. Eso es interesante. Porque también el fútbol argentino y en general Argentina está atravesando una seria crisis económica. Y bueno, por eso es que hay mucho técnico argentino en Perú. Porque acá es rentable. Acá es rentable es ser técnico. Aunque no tengas muchos créditos. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el Cienciano del Cusco, que tiene un técnico argentino que nadie lo conocía y lo trajeron con bombos y platillos y ahora cero planteamiento, cero resultado. Lo cierto es que Ricardo Gareca es una gran opción para dirigir al Independiente. Ojo, entonces el Tigre parece que se va a dirigir a un club argentino. Está en agenda, dice el entrenador de la selección peruana, aunque también está en agenda para dirigir al River Plate, que es un grande de Argentina, parece. Así es, amigos, 7 de la mañana con 9 minutos ya, amigos. Atención, una pequeñísima pausa. Sí, nos vamos a una ligera pausa de la radio. Estamos volviendo con más información a través de Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Sapanca comunidad trabajación aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado en la cancho Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste.
A mí me gusta la justicia. A mí me gustaría salvar vidas. Yo quiero construir mi casa y nuevas ciudades. Yo quiero administrar empresas y tener me gustaría mi propia salvar empresa. vidas. Por eso y mucho más, yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo. El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Son las 7:13. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. De la mañana con 15 minutos, 7:15. Volvemos a través del informativo Huillarico, y amigos oyentes, queremos enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos sintonizan también a través de las redes sociales. Un gran abrazo para Juana Lunas, nos dice buenos días amigos de Radio Surfui, del informativo Huillarico y la voz de todos. Saludos cordiales a todos, un gran abrazo para Juana Lunas. Henry Ernesto Borda Carrasco también nos dice saludos amigos de Surfui. Eduardo Arcos Lima nos dice hola, buen día amigos del informativo Huillarico, y un cordial saludo para todos los oyentes Radio Surfui, la voz de todos, en especial para la familia Arcos, siempre en plena sintonía de la emisora. Mariela Cárdenas también nos saluda a través del Facebook, y Eduardo Lima Arcos. Un gran abrazo para toda nuestra gente que nos sintoniza, y por supuesto también estamos llegando a través de nuestras repetidoras en el distrito de Tambobamba, Mara, Coyurqui y Akira. Y por supuesto también en Chalhuahuacho también nos sintoniza a través de la FM. 7 de la mañana con 16 minutos, vamos con más informaciones en el informativo Huillaricui. Con 16 minutos, bueno, y se está registrando en este momento todavía un incendio de gran magnitud en el distrito de Guayllati, esto en Grao, específicamente entre las comunidades de Llanarico, Corichichina y Palca Chico. Están invocando los pobladores a todos a dar un apoyo y una mano para sofocar este incendio que se ha registrado en esta localidad. En realidad hacemos un llamado también para seguramente evitar este tipo de incidentes que se originan precisamente contra nuestro medio ambiente, contra nuestra naturaleza, y ahora no tenemos precipitaciones pluviales en vista, porque de acuerdo a la información del Cenami, estos días va a ser todavía de sequía. Entonces hay que tener atención y cuidado con los incendios forestales que se están originando, Guillermo, en diferentes puntos de nuestra provincia de Cotabambas y la región Apurímac. Bueno, también parece por Hualpachaca que habría otro incendio, también nos están diciendo. En realidad pues es la creencia, y efectivamente en realidad sí se da, ¿no? O sea, nuevamente vuelven a crecer, digamos, los pajonales, ¿no es cierto? Con un nuevo pasto. Pero es verdad también cuántos animalitos
y sobre todo la riqueza de la tierra que está en la superficie, lo matas todo prácticamente. O sea, pero a costa de que crecen esta pequeña, nuevo pajonal, ¿a costa de qué? A costa de haber matado a todos los seres que viven ahí en la tierra a nivel de la superficie. ¿Cuántos animales, cuántos microorganismos también? Chacunapas, claro. Entonces, pero eso sí, pipas ojo mana llaqtayuqchu rufama chayqa chaypiqa eso sí qaparinchis pachariki imaynatraqcha denunciatapas churaykuchis pero ñuqanchis rufaqtinchis sí mana imatapas ninchischu wayqaykuna panaykuna. Entonces, y esto es grave lo que está ocurriendo prácticamente. Nadie dice, empezando de la primera autoridad de la localidad, no dice en absoluto nada. En esta oportunidad de... Bueno, ahí hablando de... hay jueces no letrados, ahí la misma, en este caso, los mismos alcaldes debían de digamos explicar por qué motivos no se debe de quemar, ¿no? Entonces, bueno, así es una gran pena lo que está pasando, pues en realidad de las cosas. Hacemos un llamado a través de nuestro medio de comunicación, naturalmente, a acudir a este incendio forestal. Solo la naturaleza creo que puede controlar este tema tan fuerte que se está dando en Huayllati. Y de la misma forma también en otras localidades, no solamente de nuestra región Apurímac, también hay otras localidades donde los incendios forestales están generando mucho dolor y sobre todo también contaminación a nuestro medio ambiente. Bueno, vamos a ver, atención, 974782420, por favor, si nos llaman, llámenos con paciencia, un poquito con paciencia, por favor. Creo que nos están llamando desde Coyulqui para ver ese tema de la capacitación una llamada, sí, pero no, que se está desarrollando. Era distinto, pero era un oyente que nos estaba llamando. Vamos a ver si es que de repente... Para devolver la llamada, podemos devolver la llamada. Tal vez nos están llamando por un tema precisamente de los incendios forestales que se están originando en esta localidad. Queremos enviar un saludo también a nuestros amigos del distrito de Mara que están conmemorando su aniversario el día de mañana, 8 de octubre. Hoy van a tener actividad festiva y deportiva. Señor Javier. Papá y menayan callan que pewantas para y Guillermo Caipi callan en esta Guerajocha Williampas. Muy bien, que no que circular como ¿cómo se llama? Como la junta directiva de Sorco que estoy llamando porque muchas quemaciones está pasando acá en la comunidad de Sorco y Palca Chico y Anérico, compañero. A ver, repítenos, papá, y mancallan, a ver, ya Matipeiro y Sumachta, papá, Matipeiro. Total, tan que no hay que comunidad nicope que el incendio pasará por no sé más ya que naram como gana que no yo dentro o sin cañín. Total que una pique soto y oreta que eso colecta que lo fará pues en total da no sé más ya irresponsable en la cara. No sé más no hay que viajar algo que chagra porque no hay como pasamos cara en este total sin tener con lo fará pues en que soto y oreta que ya sor como ya estará porque que más un compañero Javier y compañero Guillermo. Ya, papá, entonces kunan kasyan aracho nina ñacho tu caracapu ñacho y mena kasyan. Mana, seguimos ya mi compañero porque cada sur coche mañana fue tan afectada pues no sé más en llama y gente de Canara Moranco, no sé más gente de Mayo por hijos. No sé mayormente que hay Mayo por hijos que hay incendio ruas ni escator harían pon que no es mana total que afectarán porque animalico cuesta y mana no hay que hay compañeros hay hoy que hay una la parte compañero Javier, la pata pun que animal o sea que lo harán pues la pata pun pastut que malorarán pues ya hay veces con ni aquí que mana para gancho ya total dari que na nena lo hará pues mana ni mana pun con past kan gas ala ta pun pues con nada lo hará pues un compañero mana ni animal ya pues escaparon mal porque cada me chape y me la planta con y cantam ya y me animal con que na animales na silvestres nesca chaykuna alata punta con que nena ro para pues que compañero más preocupante que mana ni pips que acudita tengo unas compañeros más preocupante no capaz compañero porque hay veces que hay animales que pichingo chacona hay otros animales reptiles que hay venado nesca con y zorro chaykun chayrectan hay veces que hay campo pica. Entonces alata punero para pues en la parte interno de compañero que eso escucha mañana ni que puma fácil no hay gancho de mañana estará un compañero exactamente mailau tata mailau pen jalariran mailau pinkunan tari con nena mana que circular mañana volteara por no sé mañana se jalari moran se sin no capito tataño sorprendí que ponen las compañeros total para pues claro porque
a las 8 o 9 de la noche andaño sorprendí porque man que totaste ella la pachando harambos compañero porque total tapon en que planta ya con otro harapo igual manera que chahra pero que compañero con que na kan que las trojas ni saco abas tu yuk con ella makan che con otra alta con chahra con otra harapo sin compañero porque hay veces que quemar esas cosas son malos, ¿no? Hay veces que más tienes manera cancho na y más productivos tanto popular que más rápido ácido ni saco compañero. Bueno, a veces autoridades si no pues manaya paigunaja y mata pues riman cucho ya mana ni castigo pues cancho mana ni mapas cancho ni multa pues cancho entonces era coja maya pues rufalla mire que hubiera cocha. De que papá lendo porque mana pito mana y pita mana que tío trae como ya de repente para como pasa porque con la total que contamina la pan fuerte encima total data me cae que perjudica pan que hay campo y total pasto con compañero mana y animal pues me una cangas con cae con para pues compañero. Bueno, papá, entonces, Guajerico, Menan Canja, y Nayacho, Siguilan Cacho, Hanconacho, por el Inquispas, y Menan Canja, Zetaja, Javarina, que ya seguramente Hanconas, Haikan, Javashan, que Zeta, haber dicho Joaquín Laucunapeja, y Ana Paracuspan con Yana Pacuspan con este Chay, Ninata, Juanyo Chinco. Mala compañero, hay veces que hay con Tompa Barranco, hay veces que más pasto con la cama, no es apagar, porque Tiquinja tocó acá, pues apagar Capunga, porque. Joaquín compañero con mancha preocupa con que animal ni con pas hay veces unos cuantos no vas a poder apagar tu compañero porque que hay Joaquín hay hoy que una man que sean compañero con el animal ni check ni con pero encima nada que responsable o sea cada compañero con el no can man compañero con haber picunas que sean ansiosos o me que el surco exactamente o hay hoy que o me claro exactamente compañero con que apagar eso me imagina tapas pero compañero con más peligros chévere más viscas en checo na ta cuida de los compañeros porque me que hay tata catio traza con pizza canara o y mata observación compañeros porque mala compañero con que hay presidente Costa Rica con yo porque pai cata caro ya está trabajar en checo compañero con mano pipo organizar a chance compañero con. Muy bien, papá, muchísimas gracias. Alguien respetata chasquima, joñona coaxes y me tan jawaxes, hermano lindo. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, señor Guillermo. Otra oportunidad les voy a llamar. Sí, perfecto, hermano lindo. Un abrazo para ti. Es lamentable lo que en realidad ocurre, amigos. En este caso, pues no solamente es el único lugar en donde se está produciendo este tipo de incendios. Ahora, como volvemos a recalcar, en este caso el incendio continúa en esta gran parte de la comunidad, entre las comunidades de Yanarico, Jorichichina y Paljachico. Chaypin guayajecuna panaguna nena guayajechay panachay avanzayu shanrique guayaje jataucheta ariel yachtamaseguna. Entonces guayaje a veces jatuskunama pues pasa y contagia nena pues yachtamaseguna. Entonces pita inmediata pues nin. Sería muy bueno pues que se empiece con sanciones, verdaderas sanciones, pero como no hay sanciones, a veces el mismo poblador es el que origina el incendio y después estamos lamentándonos, amigos. Bueno, es lamentable lo que está pasando en esta localidad, ya nos han llamado también la población, nos están enviando fotos a través de nuestras redes sociales y también algunos videos, Guillermo, y el incendio es amplio, grande, ¿ah? Solo la naturaleza, yo digo, va a controlar ese tema y lamentablemente no tenemos, digamos, lluvias en estos días. El cielo está bastante despejado, como puede apreciar don Guillermo, todo Cotamas desde acá, desde su cabina de Surfway. El cielo está bastante despejado, hay cielo, sol radiante, no tenemos proximidad de lluvias y bueno, hay que condenar naturalmente la actitud de algunos pobladores que por, digamos, hacer su roce o ampliar su frontera agrícola hacen la quema de pastizales y eso se les escapa, ¿no?, de las manos y se origina un incendio forestal de esta magnitud. Bueno, a las 6 de la mañana o 7 de la mañana ya con 27 minutos, 7 con 27 minutos, vamos al desarrollo de más notas en el informativo Huillaricuy. Estamos ya en este caso, mi estimado, con Marbelí Arcos, ella es representante del INEI. Para poder hacer esta convocatoria se están necesitando pues personal para hacer actividades. Ella misma nos va a explicar. Marbelí, muy buenos días. Guillermo, buenos días, señor, a su acompañante, ¿no?, que le está ayudando a dirigir. William. En esta ocasión, William. Así buenos es. días al señor William. En esta ocasión estoy como representante del INEI acá en la provincia de Cotabambas y estamos entrando con la evaluación muestral, ¿no?, en nuestra provincia.
Esta evaluación está dirigida a los estudiantes de segundo grado, cuarto grado y sexto de primaria. Y también de igual manera está dirigida en segundo y quinto piloto en secundaria, ¿no? Es una muestra de instituciones educativas que se han programado a nivel del país, con el único objetivo de obtener un diagnóstico actualizado de la situación de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Luego de estos 2 años de pandemia. Por eso es muy fundamental que esta aplicación se realice en las mismas condiciones en todas las instituciones educativas programadas. Ello garantizará que los resultados de la evaluación sean válidas y confiables, para lo cual nosotros estamos invitando a todos los estudiantes o profesionales técnicos, profesionales universitarios que dispongan de tiempo para las fechas de aplicación, que está abierto actualmente hasta la fecha 11 de este mes en la página web convocatoria email, ¿no? Para que puedan ellos participar como aplicadores en esta fase de evaluación muestral dentro de nuestra provincia. Marbelí, en esa evaluación muestral, ¿qué es lo que se va a ver sobre todo? ¿Qué es lo que se va a querer, lo que se quiere mostrar? Bueno, seguramente hay alguna deficiencia o tal vez habrá algo fortalecido, no sé, explícanos un poco. Con esta evaluación muestral que solamente están programadas algunas instituciones, ¿no?, a nivel del país, su único objetivo es ver los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Luego de estos 2 años de pandemia, porque ya que hemos tenido un aprendizaje virtual y las clases virtuales no han llegado al 100% a todas las instituciones o a todos los estudiantes, entonces de alguna otra manera ha podido llevarnos a un adelanto en el tema de aprendizaje o a un tema de retraso en el tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso que se va a tener que evaluar solo algunos estudiantes, algunas instituciones educativas. Ah, perfecto, muy bien. Y para eso necesitamos entonces jóvenes que puedan prestar servicio durante cuántos días, cuáles son los requisitos, a dónde deben presentarse. Y para eso necesitamos, como usted dice, señor Guillermo, ¿no? Jóvenes que estén en el 6º, 7º, 8º semestre de estudios universitarios o que hayan sido egresados de carrera técnica, ¿no? O profesionales que dispongan de tiempo, que en la página web convocatoria INEI está abierto la convocatoria, hay que inscribirse en el sistema, hay que imprimir la ficha de inscripción y adjuntar a nuestro CV, que ahí mismo también indica el CDR, cómo armar nuestro CV, ¿no? Y la oficina acá en Tambobamba, como capital de provincia, está en calle Bolívar, a media cuadra del Teatrín Municipal o a 1,5 cuadras de la Policía Nacional, ¿no? Ahí está en la casa del señor Ceballos. Entonces, que nos los traigan su CV, nosotros estamos recepcionando hasta el día martes 12, mediodía los CVs. Los jóvenes y las señoritas, Marbelí, que participen, digamos, de esta encuesta, que apoyen a esta actividad, naturalmente tendrán una remuneración. Ahora vamos a ver de lo que es ¿cuántos días va a ser la aplicación? En primaria la aplicación va a ser por 2 días y la remuneración va a ser 300 soles por esos 2 días. Y en secundaria va a ser la aplicación 3 días y la remuneración va a ser 370 soles, ¿no? Por los 3 días. Perfecto. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? Digamos, ¿cuántos cupos va a ofrecer el INEI en este caso para que puedan estos jóvenes participar de estas encuestas? Para secundaria necesitamos 64 jóvenes.
Y para primaria necesitamos 47 jóvenes, ¿no?, que puedan participar. Este es un proceso realmente que se va a llevar a una preselección, se va a llevar a una capacitación, porque nosotros necesitamos de repente jóvenes que estén bien preparados para que ellos puedan salir a las instituciones educativas y que puedan evaluar en las mismas condiciones, ¿no?, a todos los estudiantes y a todas las instituciones educativas a nivel del país. Entonces necesitamos llevar una capacitación que también van a ser de 2 días. Durante la capacitación se va a tener que dar también sus gastos de movilidad, que consta en 30 soles, ¿no? Como lo indica en la página web, se le va a dar la movilidad. Perfecto. Excelente, muy bien. No sé si hay algo más que agregar, Marbeli, porque efectivamente es el plazo hasta el día 12 para presentar los currículos. Entonces, hasta el día 12 al mediodía. No sé si hay algo más que reforzar, por favor, Marbeli, para poder contar ya con los jóvenes. Entonces, jóvenes, les invito a ustedes a inscribirse en la página web INEI Convocatorias y posteriormente traer sus CVs acá a la oficina descentralizada que está acá en Avenida Bolívar sin número, a media cuadra del Teatro Municipal en Palcaro, ¿no? Traigan ustedes hasta el día 12 los CVs y la inscripción en la página web es hasta el día 11, que es el día lunes, medianoche. No se olviden de participar. Se le invita a todos los jóvenes de egresados técnicos y estudiantes que estén cursando el 6º, 7º, 8º para adelante, ¿no? Egresados, profesionales, que de repente quieren hacerse, ¿no?, para su panetón, yo qué sé, ¿no? Un ingreso de un sol no está de más para el bolsillo, jóvenes. Entonces, vengan a participar ustedes y se les va a dar todas las indicaciones cuando ustedes traigan su CV, o se les va a ayudar a armar el CV también acá en la oficina. Bueno, adicionalmente a ello también, como nos indicabas, Marbeli, va a haber una capacitación antes de realizar la encuesta. Sí, va a haber una capacitación, ¿no? Que la capacitación está programada también en 2 fechas. Para secundaria va a ser en el 19 y 20 de octubre y para primaria va a ser el 29 y 30 de noviembre, ¿no? Son las 2 fechas de capacitación que va a ser. Pero también recordarles a los jóvenes que sí se pueden inscribir para primaria y secundaria a la vez, ¿no? Para los 2 niveles. Porque la capacitación en sí, el manejo, el procedimiento de los manuales, solo tiene unos pequeños puntos de diferencia, podría decirlo, que es lo mismo la capacitación, ¿no? Marbeli, acaba de llegar un mensaje en el WhatsApp y preguntan, ¿esto va a ser a nivel de la provincia? Esto va a ser a nivel de la provincia. Tenemos a nivel de la provincia 19 instituciones en secundaria y 13 instituciones en primaria. Entonces, han cogido instituciones a nivel de la provincia. Quiere decir que esto abarca Akira, Chalhuahuacho, Coyurqui, Cotabambas, Mara y Tambobamba, ¿no? Tenemos los 6 distritos. ¿Y la presentación de los CVs tiene que ser presencial, o sea, en físico, o pueden enviar, porque también hay interesados de la universidad que está allá en Akira, como también están preguntando aquí del Instituto de Chalhuahuacho? ¿Tendrían que necesariamente en físico llevarlo? La presentación de los CVs es en físico, pero para darle de repente más facilidades, pueden enviarlo ustedes en un sobre con la dirección del INEI, poner el número de mi celular de repente, o también algunos asistentes de procesos de aplicación están mandando sus números, ¿no? Entonces enviarlo al quien mejor de repente se conoce, ¿no? Porque tenemos trabajadores acá como asistentes de procesos de aplicación que son de Akira, son de Chalhuahuacho, también tenemos de Coyurqui. Entonces de repente enviarlos a nombre de ellos si es que se conocieran, ¿no? Perfecto, Marbeli. Muchísimas gracias por la información y la confianza también en Radio Surfo. Y un abrazo para ti. De igual manera, señor Guillermo, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, un llamado entonces a los jóvenes, tienen la oportunidad de ser o formar parte del INEI
en esta encuesta que van a desarrollar próximamente. Participa de esta actividad, nos ha llegado el volante de esta actividad como aplicador para estudiantes con discapacidad de primaria y también de estudiantes de secundaria. Hay requisitos que tienen que presentar: mínimo estudiante técnico universitario de los últimos años de las carreras de educación especial, psicología, educación, entre otras. Vamos a una ligera pausa. Vamos a una ligera pausa, mi estimado Samayro Sánchez Tajeariki. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: Acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por Las Bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí y no pude proteger mi cara. Solo eso. Con él estamos muy bien. Amor. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Y un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe,
Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46.000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas. No realizar quemas de restos agrícolas o basura. No ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al comité de vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Ducha, yuraje yucha sun huchayo. De la mañana con 45 minutos, amigos oyentes. Volvemos a través del informativo Huillaricuy y por supuesto con el desarrollo de más informaciones. Adelante, Guillermo. Vamos a ver, amigos, hoy a las 9 de la mañana, amigos, atención, aproximadamente 9 de la mañana se da inicio a esta primera feria de orientación vocacional. Hoy ha dicho, vaya con una panaicuna que hay es horas totalmente jayare con cabaje panay que hay gran amauta en esa colegio pi. Chay primera feria de orientación vocacional, educación, un derecho para el desarrollo nesja. Entonces, vaya con una panaicuna manan Huayna Kunayacho, Sipas Kunayacho, cuarto y quinto secundaria para Kunayapacho, sino también Teita Mama Kunapaj y Monaj Uyarik, para que ya está más segura. Picona Monanguich Uyarico y Tajabarico y Tachaya, Huayje Panache, me Hangunaspas, Mincades, Hakashankich, Senekis, para que 9 de la mañana aproximadamente en esa Huayje con una gran amauta colegio en Escapi, aparecon Hakai, primera feria de orientación vocacional Nesja. Chaya Huayje Panache, Riki, Yachtamasicona, así que primero 9 de la mañana Tajayariconja, Chaypincanja palabras de bienvenida, también luego habrá acto protocolar, dice, izamiento de la bandera, himno nacional, a cargo de las autoridades presentes, amigos. También a las 9:15 aproximadamente la inauguración de la primera feria de orientación vocacional, educación, un derecho para el desarrollo, a cargo de la directora de la institución educativa del Gran Amauta, amigos. ¿Desde qué hora se va a desarrollar esta feria de orientación vocacional? Empieza a las 9 prácticamente. 9 en punto de 9 la mañana. en punto, a las 9:15 es el acto protocolar. Perfecto. A las 9 entre las 9:20 aproximadamente ya se da, digamos, la inauguración en sí, a cargo de la directora, y a las 9:30 se va a hacer un recorrido de los estudiantes de primero a quinto año a los diversos estantes de las instituciones de educación superior, ¿no es cierto? Va a haber ahí instantes de educación superior, también de educación, bueno, en este caso de profesionales y empresas e instituciones públicas. Va a haber algunos estantes en donde van a poder ver los jóvenes y por ahí dirán, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué es lo que, en todo caso, qué es lo que yo podría estudiar, ¿no? Entonces, en este caso, amigos, atención, va a estar a cargo de los tutores de las aulas de las instituciones educativas invitadas. También va a haber presencia de estudiantes de otras instituciones. Por supuesto que a las 11:30 aproximadamente se harán presentes los profesionales de las bambas. Ahí se va a poder visionar
digamos, toda la actividad, usted sabe todo el proceso del mineral, dónde empieza, dónde acaba y finalmente a dónde va a parar, digamos, el concentrado. Pero a lo largo de toda esa exposición va a haber profesionales que van a ir explicando qué tipo de profesionales están ahí trabajando, cuáles son sus funciones, de qué manera, bueno, una serie de cosas, ¿no? Bueno, es importante de manera presencial contar con profesionales de altísimo nivel que seguramente le van a dar realce a esta actividad de la primera feria de orientación vocacional que se está desarrollando en la institución educativa Gran Amauta. Lo importante es que no solamente son estudiantes de esta institución, sino que también han invitado a otras instituciones educativas. Es una feria amplia porque ahí están. También están donde van a profundizar un poquito más qué quieren estudiar, qué quieren ser más adelante los jóvenes de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Un llamado para ellos, para los padres de familia también, participen de esta feria, porque solo de esta forma el joven va a poder elegir una carrera profesional o técnica que le va a ayudar en el futuro, ¿no? Entonces hay que trabajar bien esos aspectos. Hay psicólogos también que están trabajando, van a desarrollar tests vocacionales. Es todo un trabajo importante, amplio y detallado que está desarrollando esta institución educativa. Esto se desarrolla el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 47 minutos, amigos. Atención, un abrazo para los que están de aniversario mañana 8, no solamente se trata de los colegios Miguel Grau, también hay instituciones, hay comunidades que sí están de aniversario. Entonces hay que saludar a todos nuestros hermanos que celebran el día de mañana. Mara, empezando por Mara, ¿no? El distrito de Mara, ¿no? 165 años. ¿Qué pasa en Mara? ¿Qué cosa va a haber en Mara? Bueno, el día de hoy, a ver, tenemos ya el programa de festejos porque hoy es la gran serenata en el distrito de Mara, con la participación, nos dicen, de Lérida. Parece que va a estar esta agrupación, va a haber otras agrupaciones locales también que le van a dar realce, sin duda, a esta actividad. Ya estamos con la llamada telefónica de nuestro colaborador de Radio Guaira, amigos. Vamos a ver, sí, Richard, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo Guillermo, saludarles desde Coyurqui y precisamente ya desde algunas calles de Ñahuila. Ya estamos también rumbo al trabajo y por supuesto también saludarles a ustedes y a todos los amigos radio oyentes que están pues en sintonía de este noticiero Huillaricoy a estas horas de la mañana. En verdad preocupante, amigos, a estas horas de la mañana, gran incendio de gran magnitud en la provincia de Grau, distrito de Huayllati, entre las comunidades de Yanarico, Corichichina y Palcachico. Invocamos desde acá a todos los amigos de esas comunidades cercanas, traten de mitigar este incendio que está pues fuertemente en las comunidades que estoy mencionando. Ya seguramente las autoridades están tomando cartas en el asunto, posiblemente haya sido en horas de la noche porque ha sido fuerte el incendio y seguía hasta estas horas de la mañana, al cual pues los he enviado las fotografías del caso. Por otra parte también queremos saludar desde acá a la institución educativa primaria Miguel Grau Seminario de Sorco, que está de aniversario el día de mañana. Saludar a todos los docentes, a su director, al profesor Robert Chile, Harold Guaywa, al profesor Juan Miranda, Jorge Luis Guamán, Guillermo Siwincha, Walter Catalán y a toda la comunidad educativa. Nuestro saludo a todos los colegas que están pues en sintonía también de Radio Surfuy a estas horas de la mañana. Muchas bendiciones, muchos éxitos a toda la comunidad educativa. De forma también saludar a todos los hermanos del barrio de Chochoca que están de aniversario el día de mañana. Estará culminando, por supuesto, en horas de la tarde con una actuación central y la gran tarde taurina que caracteriza al barrio de Chochoca. De la misma forma también está de aniversario la edición educativa 501144 Virgen del Rosario de Patarcanchi, lo va a festejar junto con la comunidad el día 12, al cual invitamos de todo corazón a los diferentes eventos deportivos, folclóricos, sociales de la comunidad de Patarcanchi. El día domingo y lunes tenemos pues campeonato intercomunidades, hay buenos premios y desde agradecerles también a ustedes, señores de Radio Surfuy, por esta difusión. Agradecerles de todo corazón por este espacio brindado, señor Guillermo, y nuestro saludo a todo el magisterio de la provincia de Cotabambas, a todos los hermanos que nos están escuchando a estas horas de la mañana. Y Ñahuila, ahorita está ya full porque se hace el pago de programa juntos y muchos amigos de la tercera edad
señores visitantes están pues llegando también con su mercadería para hacer la venta correspondiente acá en Ñauín. Hasta cualquier momento, señor Guillermo, muchas gracias por el espacio brindado. Richard, aparte de programa Juntos también se paga pensión 65, ¿no? Bueno, vamos a ver si está en comunicación, parece que ya cerró la publicación. Ya cerró ya. Su transmisión, nuestro colega y corresponsal Richard Valencia. Richard, ¿me escuchas? Te estoy escuchando, señor Guillermo. No, sí, te preguntaba, además de programa Juntos, también se pagará pensión 65. Sí, efectivamente, pensión 65 y programa Juntos, que están acá nuestros amigos de la tercera edad y seguramente todos los beneficiarios a estas horas de la mañana ya en la plaza, las inmediaciones están pues ya llenas de visitantes, de comerciantes y también al cual están acudiendo muchos que reciben pues este programa social. Bueno, en este caso simultáneamente en otras zonas también deben estar llevándose a cabo, ¿verdad? Sí, hace semanas anteriores ha sido en Coyurqui, por supuesto, y también hoy toca pues acá al centro poblado. Seguramente así en forma descentralizada pues hacen también en forma rotativa en diferentes sitios de la provincia de Cotabambas y también parte de Grau, que también nosotros como radio coberturamos pues algunos comunicados que seguramente también a nivel de la provincia de Grau están escuchando nuestros amigos de Pampahuite, nuestros hermanos de Guayllati y por supuesto a todos los lugares donde llega pues Radio Surfui, amigo Guillermo. Recuerde usted por favor el dial en la frecuencia modulada de Radio Guaira. Muchas gracias, estamos en los 101.5 frecuencia modulada en el distrito de Coyurqui. Esa es la frecuencia de Radio Guaira en Coyurqui y por supuesto enlazándoles también a ustedes a estas horas de la mañana en el noticiero Huilaricuy. Perfecto. Muy amable, muchísimas gracias Richard, un abrazo para ti y suerte en el día. Ahí está, arrancó la moto. Sí, con la moto ahí. Un fin de semana, amigos de Radio Surfui. Perfecto, muchas gracias. Acelere bien, no acelere mucho, por favor, que sea solamente a una velocidad controlada. Con casco, por favor, mi estimado Richard. Sí, con casco tiene. Bueno, el casco debe ser especial de Richard, ¿no? Por el volumen de la cabeza, pues. Es un casquete. Bueno, ahí está nuestro corresponsal Richard Valencia, ¿no? Con la información desde Ñauín. Así es. Una bonita localidad. Usted pasó por Ñauín varias veces yéndose hacia Coyurqui. Bueno, ahí está Ñauín, está también Sorjo también, claro. Está Yaulío. Cuando ya estás bajando hacia Coyurqui hay un poblado que siempre nos sintonizan, ¿no? Patahuasi. Ahí está Ñauín, luego sube usted Yaulío, luego voltea usted hacia Patahuasi y empieza a descender hacia su sitio, pues también su tierra, ¿no? Claro, Chaguay también está en Chaguay. parte de... Esa zona ya es primaveral, ya es zona ya de valle, ¿no? Donde tienes todo el año Y si usted sigue ahí de Ñauín, llega a Yaulío y de ahí puede doblar a la izquierda y ya ingresar a Yaulío, a Sorjo, bueno, todas esas zonas, ¿no? Perfecto, ahí está el distrito de Coyurqui. Entonces nos están escuchando a través de Radio Guaira en los 101.5 de la FM. Un gran abrazo para todos los amigos coyurquinos. Napaikuki waykikuna panaykuna patarkancha llaqtaman, patarkancha llaqtaman paykunapas waykikuna panaykuna kay iskay chunka iskayniyuq puncha octubre kirapi wayqi paykunapas aniversarios kachanku. 12 de octubre el aniversario de Patarcancha. Saludos a don Aquilino Wilca y a toda la junta directiva de esta comunidad, amigos. Kay Guaira Radio Guaira Mantenata Radio Surfui Mantaps Jankunas Wayqikuna panaykuna. Un abrazo como siempre a la institución educativa 501144 Virgen del Rosario de Patarcancha, que también el 8 de octubre está de aniversario, amigos. Así que Jankunas ancha napaikuki hatun marjarico Jankunas Orasta. Vamos a ver, 7 de la mañana, 55 minutos. ¿Por qué no hacemos un recorrido de las noticias nacionales? A ver, vamos antes con del ámbito nacional. Queremos dar a conocer que a través precisamente de la empresa Coyor, Las Bambas viene iniciando una capacitación a empresarios, bueno, en este caso a jóvenes, ¿no? Con la empresa Coyor. El 22 de septiembre, la empresa Ingeniería e Inversiones Coyor SAC del distrito de Coyurqui, socio estratégico de Minera Las Bambas, como parte de sus iniciativas de responsabilidad
responsabilidad social. Dio inicio al curso de entrenamiento de andamieros con una duración de 3 meses, es decir, continúan en el curso. Este curso está dirigido a los pobladores de las diferentes comunidades del distrito de Coyurqui, quienes participan en diversas capacitaciones presenciales y virtuales en los que se abordarán además temas como normativa de los andamios, riesgo de accidentes y sus causas, lectura de planos, tipo de andamios, noción para el predimensionamiento, procedimiento de montaje, plataformas, estudios técnicos, entre otros. Katy Gabriel, gerente de la empresa, no se contactó con nosotros, ¿no? Pero bueno, estuvo timbrando el teléfono para que nos cuente un poco más, pero seguramente las actividades y las tareas están pues seguramente... Ahí está su testimonio de Katy Gabriel, ¿no? Ella es pues nada menos de padres coyurquinos, ¿no? Así que no es fácil, dice, conformar una empresa, pero lo han logrado con el esfuerzo y ahora queremos, dice, apoyar a nuestros paisanos para que puedan obtener un empleo de calidad al recibir esta capacitación. Recuerde que esta capacitación no es para profesionales técnicos, ¿no? No es para profesionales de carrera de 5 años, sino son para jóvenes que no han incluso terminado ni la primaria ni la secundaria, pero bueno, y que tengan ese deseo de asimilar estas carreras técnicas que son no son de 3 años ni de 5 años, ¿no? Son pero, y a través de una capacitación ellos pueden desarrollar normalmente esta actividad de ser andamieros. Isidro Manrique, representante de Las Bambas, resaltó la iniciativa. Dice: felicitamos a los hermanos Katy y Gabriel, empresarios de Coyurqui, quienes vienen desarrollando esta capacitación en beneficio de sus paisanos. Nosotros desde el área de empleo local están promoviendo este tipo de cursos con los socios estratégicos con el objetivo de tener mayor personal capacitado. Vamos amigos, 7 de la mañana, 57 minutos, rápidamente le damos vuelta a las noticias nacionales. Por supuesto, mi estimado. ¿Qué pasa con el Congreso? El Congreso de la República le ha dicho: no, usted no nos representa. Usted no va a viajar a Europa. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, hay una mayoría que efectivamente votó contra el viaje del señor presidente. No le autorizaron, amigos, atención, con 54 votos a favor y 55 en contra, el pedido del jefe de Estado. Casi dicen, casi aprobaron, ¿no? Casi fue un voto. Así un voto de diferencia. ¿Iba a viajar con su esposa? Entre este 12 y el día 18 de este mes iban a viajar junto a su esposa. Junto a su esposa, como pero siempre. Tiene impedimento de salida la señora Lidia. Ahí está, buena observación. Si es así, entonces simplemente iba a ir él. Iba a ir en condición de soltero. Además, le habrán dicho: usted no va solo. Tiene que ir con la esposa. Entonces, como no puede, mejor que no vaya. Claro. Además, algunos congresistas dijeron que este presidente no nos representa, ¿no? Bueno, y esa es la mayoría lo que dicen así, ¿no? Sí, pues. Bueno, y además el flamante alcalde, el próximo alcalde de Lima, Rafael López, ¿cómo lo llaman en su chapa? ¿Cuál es? El Porqui. El Porqui. Y él dice: soy Porqui. Sí, él acepta. Acepta su chaplín. Así es, su chaplín. Dice que no se va a reunir con los ministros de gobierno, porque ellos deshonran a la patria. Mal haría yo dándole un aval como alcalde de Lima, que es la segunda autoridad elegida por voto popular en nuestro país. Mal haría yo dialogando con gente presta para ser parte de un granaje, en mi opinión, totalmente cuestionado, y lo peor, que rota cada semana. Así dijo mi estimado ¿Y sabe qué dijo ayer el señor Bellido en declaraciones? Su amigo. Ya, claro. ¿Sabe qué dijo? Pata. Su amigo del alma. Ahí dijo en declaraciones precisamente a medios nacionales, el señor Bellido manifestó que el señor Rafael López Aliaga no esté indicando o declarando de que no va a conversar con el gobierno, porque lo tiene que hacer, porque ojo, que si va a pedir donaciones o va a pedir inversión, va a necesitar de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Además también existe el karma, dijo. Así dijo, el karma existe, cuidado que esté hablando de vacancia, de no hablar, y al final la torta se voltee en su contra. Eso le recomendó el gran Guido Bellido, experimentado político, comentarista
fuente de información, Guido Bellido. Realmente no sé qué pasa con esto. Bueno, y ayer también el centro de Lima se ha visto repleto pues de grupos de Provida que protestan contra, entre comillas, dice, agenda progresista de la OEA, ¿no? En este caso, grupos denominados Provida han protestado ayer jueves en Lima para mostrar su rechazo a la agenda progresista, entre comillas, de la OEA, que celebra el 52º periodo ordinario de sesiones de su Asamblea General en la capital del Perú. Y estuvo el presidente incluso en esta reunión, claro, ¿no? Claro que sí, él es el que abre pues las sesiones, porque Sí, como él es ¿cómo se dice en este caso? ¿El anfitrión? El anfitrión, como anfitrión tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, esa marcha convocada por movimientos sociales conservadores arrancó en la mañana en el distrito de Lince y recorrió las calles de la ciudad hasta concentrarse en los exteriores de Lima Centro de Convenciones, donde se desarrollan las sesiones plenarias de la cumbre del organismo electoral. Perfecto. Así que tenemos más noticias también, mi estimado. Más informaciones. Bueno, hay una noticia muy preocupante de la capital de la República, y es que se ha registrado el día de hoy 5 asesinatos, o sea, hoy en la madrugada. Hay terror en Lima y en el Callao, dice la información, porque la Policía Nacional del Perú registró 2 asesinatos en el distrito de Puente Piedra, uno en Villa María del Triunfo y otros 2 en el Callao. 4 de las víctimas fueron acribilladas a quemarropa y una de ellas fue decapitada y aún no se sabe quiénes fueron. Ñojanche de manchisma, che, noticia con una ventaja, y poncho pasa de manchisma, porque por todos lados y todo, precisamente en las grandes ciudades donde efectivamente hay crimen en todas las esquinas, entonces prácticamente es incontrolable de esto, asaltos, crímenes, sicarios que matan a personas con 100 soles, ya prácticamente de recibir 100 soles ya están cometiendo, o sea, la vida no vale nada. Pero absoluto. esto se veía venir y lo habíamos anunciado también a través de nuestro medio. Después de la pandemia, se ha generado toda una crisis económica, hay muchos hogares, muchas familias que no tienen. No, entonces lo que hacen es abocarse, digamos, a la delincuencia. ¿Qué pasa con los menores también? Los niños, por ejemplo, en calles en la capital de la República, vendiendo caramelos, limpiando vidrios o las lunas de los carros, o sea, no tienen otra actividad. Y lamentablemente la crisis está ahondándose en la capital de la República. Bueno, y el Estado también inerte, porque a través... Uno es para controlar el tema, que a través del Ministerio del Interior debería tomar acciones, declarar en emergencia determinadas zonas para evitar la delincuencia de este tipo, porque se están matando. Y lo otro es trabajar también el tema de la prevención. ¿Qué está pasando con, por ejemplo, los programas de apoyo social a los barrios, a las comunidades también en el interior del país? No se está dando. ¿Dónde está el Ministerio de Inclusión Social? ¿Dónde está el MIDIS? ¿Dónde están tantos ministerios que solamente presupuestan grandes cantidades de dinero para la planilla dorada que tienen y no para acciones en beneficio de la población? Y bueno, también tenemos desde Andorra, el juez de Andorra, Stephanie García, ha ordenado el bloqueo de $2.900.000 en depósitos y cuentas vinculadas a empresarios y altos funcionarios durante el segundo mandato de Alan García, vale decir entre 2006 y 2011. En esa corriente también determinó congelar 34 millones de euros vinculados al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, imagínate. O sea que ahí Andorra pues es un lugar propicio para esconder dinero mal habido, ¿no? Usted de repente fuera un corrupto, ¿no? Usted nunca ocupó un cargo público, ¿no? No, por el y además momento. no necesariamente va a ser corrupto, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente que efectivamente obtiene dinero de ahí y lo ilícito, lleva a Andorra. Y hay bastante... ¿Y eso es permitido a nivel mundial, no? Bueno, eso no también solamente lo creo. en Centroamérica también hay bancos que efectivamente reciben estos dineros mal habidos, sí, en Panamá. Así está la información. Yo pensé que me estaba hablando de presupuesto, yo dije 2.9 millones. Qué rico. Pero es temas de corrupción. Así es. En el gobierno de él. Imagínate, o sea, con 4 o 5 años de gobierno que esté usted, digamos, apoyando a un gobierno, se roba tanta plata para toda su vida. No importa que me metan a la cárcel 10 años, pero ya tengo ahí la plata. Después voy a disfrutar, así dicen muchos gobernadores regionales también. Y hay casos que estamos viendo de cerca. Nos vamos en este caso ya tenemos ya las deportivas. Ya está ya Sami Canales, está esperándote. ¿Qué pasa? Ponga usted su presentación, sentadita, por favor. Con calma, Sami, ya se viene la información deportiva y por supuesto con lo que viene a ser el torneo seguramente de la Champions y el torneo doméstico. En Huillaricuy, Surfo y Deportes.
Ahí está Samita, se está viendo, ¿ah? Sí, nos está mirando. Un saludo para Sami Canales, con las deportivas ahora, Sí, ya sí. muy especialista, y realmente el comentario acertado. Bueno, por supuesto, es la capilla del deporte. Yo ya estoy diciendo. No, ya hemos identificado la voz. Parece que la vamos a llevar a un medio deportivo. ¿No? Sami, ¿cómo está? Muy buenos días. Pronto se circula, Sami, ¿no? Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a nuestros queridos oyentes. Sí, los estoy viendo a través de nuestra plataforma digital y salen, amigos, salen muy lindos ahí, se les ve, es un gusto verlos. Así que, amigos, siendo las 8 de la mañana con 6 minutos, y hoy viernes 7 de octubre, sean bienvenidos a su espacio informativo del ámbito deportivo nacional e internacional. Así que comencemos con las principales informaciones. Les cuento que Alianza Lima es bicampeón del fútbol femenino. Golearon 3-0 a Manucci en Matute con goles de Dorador, Padilla y Lucar. Las blanquiazules coronaron una excelente temporada y gritaron campeón ante las 30.000 almas que asistieron a Matute. Ahora Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores Femenina, que empezará la siguiente semana. Les cuento también, amigos, que Boys dio la sorpresa, derrotó por 2-0 a Alianza Atlético por el torneo Clausura 2022. El conjunto rosado sumó otros 3 puntos que lo dejan novenos en el campeonato y que dejan a los ciudadanos en la casilla 12. Los goles fueron a los 24 minutos por Luis Ramírez y Alexis Blanco sentenció el marcador casi al final del cotejo. Y les cuento también que la selección peruana cayó 2 puestos en el ranking FIFA tras el debut de Juan Reynoso como técnico. Recordemos que la escuadra blanquirroja cayó ante México y goleó a El Salvador en la última fecha de amistosos, pero no logró sostener su posición en la tabla internacional. En esta nueva actualización, la blanquirroja ahora aparece en el puesto 23. En el anterior estuvo en el casillero 21. De otro lado, con relación a los representativos de CONMEBOL, Perú continúa como está en el 5º del ranking FIFA. Brasil es el primero de esta confederación y también del general. Argentina está en el puesto 3, Uruguay en el 14 y Colombia en el puesto 17. Estos están encima de los nuestros. Le siguen Chile en el 29 puesto, Ecuador 44, Paraguay 47, Venezuela 57 y Bolivia en el puesto 82. Y también les voy a compartir, amigos, otra información al borde de la eliminación. Perú igualó 1-1 frente a Venezuela por los Juegos Suramericanos 2022. Los dirigidos por Gustavo Roverano siguen sin levantar la cabeza y solo empataron por la fecha 2 de los Juegos Suramericanos Sub-20 2022. El gol de la selección peruana lo anotó Catriel Cabellos en el primer tiempo. La Vinotinto lo igualó en el segundo tiempo con tanto de Chacón. Juan Pablo Goicochea se fue expulsado antes que finalice la primera mitad. Y en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub-23, Frank Luján gana la medalla de plata para Perú. Este segundo lugar en el podio es un primer paso para este atleta huancabelicano que próximamente competirá en busca del oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Y atención, amigos, Universitario inició la venta de su nueva camiseta en honor a Héctor Chumpitas. El conjunto crema presenta así su camiseta dedicada al capitán de América. Las camisetas se pueden adquirir tanto para jugador de campo como para arquero y fue presentada con la usual crema y en el granate también. Además, lo más llamativo es el detalle de la cinta de capitán en la manga izquierda. Y amigos, a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 9 minutos, también les comparto una lamentable noticia, pues un hincha de 57 años muere tras disturbios en partido entre Gimnasia y Boca Juniors. El hombre había asistido al encuentro entre los punteros de la Liga Profesional Argentina. Los médicos no pudieron salvar su vida pese a que fue atendido inmediatamente. Esto sucedió tras los disturbios presentados luego de que se lanzara una bomba lacrimógena al campo del estadio de Juan Carmelo Zorrillo, lo que generó la suspensión del partido. Y
Y hoy, viernes 7 de octubre, podremos disfrutar más que nunca del fútbol. A continuación, amigos, les doy alcance de algunos encuentros resaltantes para la fecha de hoy. Les cuento que Genoa y Cagliari disputarán un duelo bastante atractivo por la Serie B de Italia. El equipo de Gianluca Lapadula del Bambino buscará romper su racha de 2 derrotas consecutivas ante un rival que pelea por la cima del campeonato. El partido, la cita, irá a partir de la 1:30 de la tarde. Y por la Liga 1 de Perú disfrutaremos del partidazo entre UTC y Cienciano. La UTC llega con una racha importante de triunfos, mientras que los cusqueños, el cuadro imperial, el papá de América, no conoce de victorias hace 3 jornadas. El partido inicia a las 3:30 de la tarde. Y amigos, con esta información le ponemos fin a una edición más de su bloque deportivo. Yo soy Sami Canales, la capillita del deporte. Agradezco su atención, así que sigamos con más en su informativo Guillaricoy. Adelante, compañeros en cabina central, tengan un excelente día. Perfecto, gracias Sami. Samita. La capillita del deporte. Sí, digamos. la capillita del deporte. Muy bien. Pero parece que es hincha también de Checho Ibarra, ¿no? Porque un poquito casi también con el dejo de Checho Ibarra. Ah, como el cordobés es el Checho. ¿No? Sí, pues. Bueno, sí, pues así Sami está. Canales se fue. Oye, y le comentaba que Sami también mueve su balón, ¿ah? Juega a fútbol. Peloteraza es, ¿no? Sí, muy bien. Ella juega muy bien al fútbol, ¿ah? Y bueno, ahora, naturalmente, unos años atrás ha estado en buen nivel de fútbol. Bueno, pero puede recuperar, ¿no? Un poquito que se ha descuidado, seguramente, ¿no? No, ¿O es eso se porque recupera. ¿Tú ha sabes aumentado que- de peso? No, tú sabes que el fútbol es de momentos. Ajá. Tiene su temporada también. Siempre mantén la distancia. Perfecto. 8 de la mañana con 12 minutos, estamos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, un gran saludo para la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales. Juana Lunas nos dice un saludo cordial a mis amigos Liz Saldívar, Javier Chejia y Henry Borda, son sus únicos amigos, no tiene más. Juana Lunas dice que solo a Liz Saldívar, Javier Chejia y Henry Borda, no tiene más amigos. Y Juana Lunas siempre cree que está en cabina solamente Lisita, Javier y Henry. Es que a ustedes no le presentaron, pues. No, recién, ¿no? No, mejor que ni me presenten. 8 con 13 minutos. Marcusa Guamaní nos dice también cómo están, amigos de Radio Surfo, y les escucho en Curahuasi. Un gran abrazo. Y en Curahuasi, ¿qué está haciendo Marcusa? Estoy cosechando mis ricos choclos. Esta vez me iré a Arequipa. Hace negocios, ¿no? No, es comerciante, llega bastante a Chalhuahuacho. Llevando mi mercadería, llevando además alegría, también dice. Saludos para Akira y Chalhuahuacho. Gran abrazo para Marcusa. ¿Qué dice Juana ¿Qué Lunas? dijo? Nuevamente escribió con cariño. No, para ustedes también con cariño, dice. Gracias, Juana Juanita. Lunas. Un abrazo para ti, como Felizmente siempre. te has acordado de nosotros. Nosotros somos tus fans. Hoy día salió a comprar periódico, en este caso, David Ortiz. Sí, David Ortiz ya se viene con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y por supuesto nos traerá todo el detalle Póngale de las su presentación. actividades a nivel nacional. Nos vamos con David Ortiz y las primeras planas. En Guillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 15 minutos. Ya está con nosotros nuestro colega David Ortiz con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. A usted también le han enviado saludos, ¿ah? Ah, sí, ¿quién? Sí, Juana Lunas. Juana Lunas. Dice que sí la con mucho cariño. Sí la conocemos a Juana cariño. Lunas. ¿Tú la conoces? Sabemos quién es. Yo la verdad no la conozco, pero bueno, un gran saludo para Juanita Lunas. Vamos con las primeras planas, David. Gracias, Williams. Buenos días a todos nuestros oyentes de toda la provincia de Cotabambas. Bueno, ya estamos con las primeras planas para compartir con todos nuestros oyentes. Bueno, tenemos los diferentes medios de comunicación de circulación nacional. Las principales portadas, amigos. Inmediatamente nos vamos a la portada del diario El Comercio. ¿Qué es lo que indica este diario de circulación nacional? En su portada indica lo siguiente, Fiscalía investigó al nuevo Procurador General por caso vinculado al narco. Bueno, aquí indica este medio de comunicación como es diario El Comercio.
También dentro de esta información del diario El Comercio, una parte de este diario indica, ¿no? Por ejemplo, en el tema de deportes, indica Lionel Messi confirma que en Qatar 2022 dirá adiós a los mundiales. Es lo que indica Lionel Messi, prácticamente su despedida, ¿no?, de participar en Qatar 2022. Mientras tanto, a un costado de este medio de comunicación, en la portada principal, menciona: Congreso no alcanza votos para elegir al defensor del pueblo, indica diario El Comercio. Vamos con otro medio de comunicación también. ¿Qué es lo que dice diario La República, amigos? En su principal portada, este medio de comunicación indica lo siguiente, ¿no? Llaman en la OEFA a luchar contra la desigualdad y la discriminación, indica este medio de comunicación en su principal portada. Delegaciones de 30 países presentes en Lima. Importante actividad que se desarrolla en la capital de la República, menciona diario La República. La hora es importante, 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos con otro medio de comunicación, que es lo que indica diario Exitosa, ¿sí? ¿No? Este medio de comunicación, diario Exitosa, en su principal portada menciona más plata para fonavistas. Así es lo que indica en este medio de comunicación. Piden al Estado transferir, casi 1.000 millones de fondo de contingencia. La principal portada indica más plata para fonavistas. También afirman que agilizan los certificados de reconocimiento de deudas. Representantes indican que es importante de que estos pagos se desarrollen sobre todo a los fonavistas. ¿Qué más indica en este medio de comunicación? Censurado exministro Jenner Alvarado, confirman que se reunió con Castillo en Zarratea. Este tema de las reuniones clandestinas del presidente de la República aún siguen trayendo cola, ¿no?, a nivel nacional, y sobre todo ya se están investigando de cómo se ha desarrollado estas reuniones clandestinas. Es lo que indica diario Exitosa. Mientras tanto, ¿qué más indica en este medio de comunicación? No duermen por réplicas de sismos de 6.1. Piura sigue temblando y temen lo peor. El país en distintas regiones sigue temblando y hay que estar atentos, amigos, ¿no? Sobre todo a estas situaciones que en cualquier momento puede suceder un sismo, un terremoto. La mochila de emergencia siempre es importante, por favor. Hay que llevar siempre una mochila de emergencia. Vamos, ¿qué es lo que indica Diario Gestión en su principal portada? Este medio de comunicación también de circulación nacional, ¿qué es lo que indica en su principal portada? Diario Gestión menciona: gobierno cede a presión y evalúa quitarle el agua a mina Quellaveco. Son situaciones complicadas las que está viviendo también en el sur del país, sobre todo en esta empresa minera Quellaveco de Anglo American. Está teniendo ya algunos conflictos en este sector y esperemos que el gobierno, a través de los diferentes ministerios, puedan solucionar este tema, sabiendo de que la economía básicamente de nuestro país se mueve a través de, sobre todo del canon, regalías mineras a nivel nacional. Vamos con otro medio de comunicación, Expreso, que es lo que indica en su principal portada, cesarán a 17.000 directoras y directores de colegios y escuelas. Monumental burrada, dice aquí en el diario Expreso. Es la información que tenemos en estos instantes. Perú 21, en su medio de comunicación indica: el insumo básico de la mesa familiar en el Perú está por las nubes. Ha subido hasta el 230% en lo que va del año. Sin papa en el caldo. Así es que, Guillermo, ya tienes que evitar comprar papa. Ahora chuñito hay que comprar. Hay que ir a recoger chuñito, o si no, maíz, ¿no? Maíz. ¿Qué más tenemos ahí en la provincia de Cotabambas, Williams? Un poco de trigo también. Trigo, claro. Maíz, cebada, ¿no? Cebadita. Quinoa. ¿Y esto a raíz de qué, mi estimado David? Vamos a leer más adelante esta información, Williams, pero sí indican de que se ha elevado sobre todo en 230% en lo que va del año, el incremento de la papa, básicamente. Indican que es también a raíz
de falta pues de fertilizantes, uno, el otro del precio alto del combustible que aún se mantiene en las nubes, ¿ah? Muchos dicen que el combustible ha bajado, ¿no? Pero continúa. Pero continúa, está entre 21, 20 soles el de los 25, el de los 90 está entre 19, pero recuerdas que antes sí estuvo entre 14, 13 soles. 13 soles, 12 soles. El galón de combustible, ¿ah? O sea, por bajar un sol dice que ha bajado todo, ya para el gobierno todo está bien. Bueno, situaciones complicadas. Monumental lo que hace el gobierno. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos más información aquí. Hildebrand en sus 13. Llegó la hora, dicen aquí, para Pedro Castillo. Después de lo del avión, lo que viene es una denuncia constitucional contra Castillo. Esta información ya se sabía, ¿no? Y el Congreso tiene la palabra, indica este medio de comunicación. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, son los medios de comunicación, Williams, de circulación nacional. No nos ha llegado los otros medios de comunicación aún. Creo que se han dormido los editores, o los canillitas básicamente. Y bueno, hasta estos momentos tenemos esta información en las primeras todavía planas. los canillitas? Bueno, ahora, en un mundo virtual. En algunas zonas, sí, Williams, ¿eh? Aún siguen, hay personas que aún siguen vendiendo periódicos. Sí, pues sí. O sea, sigue habiendo, ¿ah? Sí, todavía se mueve el mundo, gente, ¿no? Claro, hay gente que aún sigue comprando su diario. Comprando su diario. Hay personas que aún siguen vendiendo sus diarios, por ejemplo, en los paraderos. Gente que están ahí, por ejemplo, en los semáforos vendiendo sus diarios. ¿Sabes en qué momento se ha agudizado más este tema de la venta de los diarios? Con la pandemia. Sí, con la Porque pandemia. antes ya había, ¿no? Incluso yo tengo un colega del Diario del Sol que estaba haciendo una encuesta referente a este tema, ¿no? ¿Qué pasa si usas un medio alternativo como es digamos, una página web o el diario a través de sus redes sociales, en fin? Ya se está viendo de que había crisis en el tema de la producción. De la producción, ¿no? Impresa. Básicamente, sí. Entonces, ahora se ha agudizado más con la pandemia, porque ya pocos compran diarios, ¿no? Más están con el tema digital. El tema de la digitalización se ha incrementado, pues como tú bien dices, Williams, a raíz de la pandemia. O sea, la pandemia trajo muchas cosas, ¿ah? Novedosas, nuevas, pero también hay algunos negocios que se han caído, otras se están levantándose. Por ejemplo, el tema del marketing digital ha crecido bastante. El e-commerce, las ventas por internet, los e-commerce. Ha crecido bastante, Williams. Ahora, por ejemplo, estas empresas, vale decir, por ejemplo, Amazon, cuando uno hace la compra por Amazon, por estas empresas básicamente de e-commerce, prácticamente te analizan, ¿no? Ya saben, tienen tus datos. Ya tienen tu información. Sabes en qué momento necesitas comprar algo, cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, qué no te gusta, cada cuánto tiempo compras. Así es. Te hacen un seguimiento exhaustivo, ¿ah? Aunque no creas. Tienen todos tus datos. Tienen incluso todo tu ya información. saben qué vas a comprar sin que todavía tengas intención tú. Sí. Y sabes incluso cuándo vas a tener, no sé, por ejemplo, en el tema de las mujeres, por ejemplo, cuando veamos, ¿no? Sí. Ya saben cuándo incluso una mujer está embarazada. Está embarazada, sin que ella lo sepa. Sin que ella lo sepa, simplemente por sus compras, emociones, sus compras, sus actitudes. Así es. Ahora estamos en un mundo digital. Bueno, amigos, hasta aquí las primeras planas en Radio Surfu y regresamos el día lunes, ¿no? Así es, el lunes con las primeras planas y también con el informativo Guillermo. Antes, por supuesto, ya llegamos a la parte final, nos vamos a despedir en breve. Gracias, David, gracias por Williams. La información de las primeras planas de los diarios de circulación nacional. El Canillita. 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos, volvemos en el informativo Huillarico ya en la parte final, después de las primeras planas de los diarios de circulación nacional con nuestro colega David Ortiz. Me pregunto yo, Guillermo, ¿tú todavía compras tu diario? Bueno, ese es el caso, ¿no? Yo compré, por ejemplo, cuando asumió este gobierno, compré todos los diarios. ¿El sombrero también? El sombrero también, ¿no? Entonces, para tenerlo ahí de recuerdo, o sea, ¿qué es lo que decían los diarios? ¿No? Incluso es de colección para tenerlo esos 2-3 días más o menos. Y bueno, yo pensé que el escándalo iba a acabar tan rápido. Dije, no, ya tengo continúan. Aquí. Y resulta que después aparecen muchos más escándalos de nunca acabar. Entonces,
Yo creo que esos diarios, más adelante, imagínate, dentro de 100 años, ¿qué decían esos diarios? Más de historia, ¿no? Entonces, sí, bueno, porque además decía de que el comercio o lo que se movía económicamente con la impresión de diarios era fuerte, ¿no? Ahora no. Ahora el Canillita ganaba, vivía de eso, pues. Claro. Vivía de eso, precisamente de eso. Ahora el Canillita solamente se dedica a vender en las primeras horas, luego se dedica a trabajar en otra cosa, porque ya prácticamente, ¿quién le ha quitado la chamba? Los celulares. Los muchachos, los interesados, digamos, los profesionales también ven a través de las redes sociales, con el celular en la mano, ven todas las noticias, ¿no? Y los diarios emblemáticos de todas las ciudades ahora lo que están haciendo es digitalizar sus medios. No le queda y ganar solamente por un tema de publicidad. Pero aunque ahora, por ejemplo, el diario El Comercio, si tú quieres ampliar una información interesante, te ponen un titular muy novedoso. Si tú le das clic, te dice, ¿quieres leerlo? Ya, pues tienes que tienes que afiliarte al medio. O sea, ¿qué maneras, y no? te cuesta pues 20 soles mensual, 15 soles, ¿no? Depende. Ahí está, pero estás comprando el diario, pero ya no estás comprando ya en físico. Ya no en físico, en digital. ¿Cierto? En digital. Yo estoy suscrito al Comercio. No, usted... Y pago mensualmente 20 solcitos. ¿Cuánto gasta usted de una salida de fin de semana con sus amigos en la pichanguita? Más de 20 soles. Primero un parcito. Un parcito, pero mejor luego viene el invierte pues 20 solcitos, te suscribes al Comercio, La República o a otros diarios, pero te va a llegar diario y vas a poder ampliar, digamos, información. No, es verdad, pues, ¿no? Problema, ¿no? Es verdad eso, de que mucha gente dice, no mucho. Pero sí, una salidita a un fin de semana, un partidito. Te pides un parcito, luego viene un cevichito, luego viene otro parcito y finalmente te has gastado no sé cuánto. Y bueno, como usted dice, hay que invertir en algo bueno, porque finalmente también leer todos estos diarios, leer la información es cultura, también parte de la cultura. Sí, porque hay artículos muy interesantes y ahora que quieres ampliar eso, no te permite, claro, tienes que estar suscrito, ¿no? Entonces... Pero no es mucha la inversión, así que los invitamos a formar parte de suscriptores de los diarios importantes del Perú. 8:27 ya minutos, amigos. Estamos llegando a la parte final. ¿Tenemos algo más de información, Guillermo? Me parece que no sé si usted está a través de las redes. Los saludos también en las redes, efectivamente, porque nuestros oyentes también, mayormente nuestros oyentes en Cotabambas es de radio, a pesar de que efectivamente estamos hablando de los celulares, hay una cantidad mínima y a esta hora del día ya prácticamente se van a trabajar. Temprano te ven buena cantidad de personas a través del Facebook, a esta hora ya mucha gente está saliendo a trabajar, entonces ya dejan de ver, ¿no es cierto? Entonces a través de la radio, aquellos amigos transportistas que siempre nos sintonizan, están los taxistas, sobre todo que están recorriendo pues los diversos barrios, las comunidades, ellos van escuchando precisamente las noticias, lo que puede presentarse, digamos, en el día a día aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Así que un abrazo como siempre para ellos. Bueno, en verdad son tantas comunidades, 38 comunidades tenía yo. Bueno, yo cuando empecé por acá a llegar, más o menos había 32, luego 33, 34, 38. Yo creo que ya pasaron los 40 distritos acá en 40 comunidades acá en el distrito de Chalhuacho. Así es, amigos oyentes. Bueno, y hay preocupación a nivel nacional porque la papa ha subido. Oiga, usted la papa frita ya no puede comer ya mucho. En todos los platitos que nosotros tenemos y que consumimos a diario, siempre la papa, es como el arroz, ¿no? La papita siempre le da pues el real. Sí. Claro, en realidad sí, efectivamente, el papahuayco, cuando es de las papitas nativas, el huayco queda rico, imagínate, bueno, aunque eso no se ve en los mercados, grandes mercados, porque la papa nativa simplemente es un sembrío ¿cómo llaman solamente para el consumo de la casa, ¿no? Claro. Entonces no se abastece mucho. Es que los gusanos también les gusta lo rico. Y la mejor papa que a los gusanos les gusta son las papas nativas. Nativas, ¿no? Entonces, producto natural. Entonces solamente en Chalhuacho, solamente en Cotabambas puedes encontrar papas nativas, más no en las ciudades grandes. En las ciudades grandes son papas comerciales. Ya ha subido, Bueno, y ellos son los que han subido enormemente. Yo compraba la mejor papa, por ejemplo, la papa amarilla que viene de Huánuco, allá en Lima, viene de Huánuco, la mejor papa amarilla. Te costaba por lo mucho 2.50 la mejor papa. Ahora te cuesta 7.50 el kilo. 7.50. Bueno, y en los últimos 12 meses, amigos oyentes, el precio de la papa se ha incrementado en 267%, siendo la tipo amarilla, la más cara, lo que estás manifestando, en los centros de abasto. Y como este tubérculo es el más usado en varios platillos de la gastronomía peruana, el impacto obligó a los puestos de comida a ofertarlos en porciones más reducidas o bien te venden el mismo plato un poquito más.
Y ahora el fertiabono ha llegado ya a la región Apurímac. ¿Por fin? Sí, ayer empezaron ya a distribuirse y se paga 740 soles como mínimo para aquellos que siembran como mínimo media hectárea, a 1 hectárea. Hay una escala. Claro. Hasta 1 hectárea, de media hectárea, o sea, los que siembran menos de media hectárea no le van a reconocer, pero supuestamente están ya anotados, ya están ya los nombres, no sé de quiénes, o sea, han hecho... ¿Y ese padrón quién lo ha hecho? Ese padrón quién lo ha hecho. El Ministerio de Así digo, yo digo eso, ¿no? Agricultura. Así que 740 no está mal, pero imagínate los que tienen supuestamente, y hay lugares donde efectivamente utilizan fertiabono, el fertilizante, el fertilizante, y acá en Cotabambas todo es natural, todo es orgánico. Entonces, no sé cuánto nos podría beneficiar el fertiabono aquí, no sé si habrán agricultores que puedan sembrar más, y bueno, y cómo certificar que efectivamente siembran, y bueno, y cómo solicitarlo, ¿no? Entonces, el gobierno regional creo que está a cargo de esto, entonces vamos a ver cómo se va, no, el ministerio me parece que es, no estoy tan seguro, pero en este caso, pero ya se está empezando a distribuir el fertiabono que, no sé, va a darnos mucho que hablar, ¿eh? Mucho que hablar. Bueno, sí, lo cierto es que la papa ha subido, amigos oyentes, y entre ellos también otros precios y los precios de otros productos de la canasta básica familiar. Haykatan mirani ñoqari marirani, huerojachakuna, askatakonan kai campaña peja tarapunkichis. Ya están ya empezando con las campañas de sembrío, sobre todo los tractoreos, ya están ya, sobre todo nuestro amigo Oriel, él, Mamani, ¿no? Así es, Mamani, él ya está en 8 comunidades, creo, con los tractores, aparte de que también Cultivos Andinos, que es otro proyecto, ¿no es cierto?, de la empresa minera Las Bambas, está trabajando en 17 comunidades con cultivos andinos. Así también es. Ya empezó a roturar digamos, con la ayuda de los tractores. Chayaja vayajikuna panegona picona llankashankiches que hay cultivos andinos, chay pinkashan que papa, chay pita kashan quinoa, cebada. Entonces chay papa nisjataja hasta un llaqtamasiona yapayruichis, porque chayqa llaqtamasiona manan konanja hatun llaqtakuna o may llaqtakunapin tarpuranku manan atenqakuchu igualtachu llaqtamasiona tarpuytaqa chayqa mercadokunapiqa papaqa llaqtamasiona pisillan kanqa y presiontaq alto kanqa llaqta. Chayna kanqa Guayacay, Guillermo. Bueno, y ya estamos llegando a la parte final también con su comentario sobre la papa. La papa infaltable. Hoy es fin de semana y el cuerpo lo sabe, como dice David. Nos retiramos, amigos, hasta el día lunes. Lunes Camachare que vaya. Sí, mañana estoy desde las 5:30 de la mañana. Ah, sí. ¿Y mañana vamos a Amara? En Sábado Felices. Mañana iremos a Amara. Hoy día es la serenata. Hoy llega la agrupación Lérida. O sea, yo no voy a dormir nada en absoluto. Voy a estar Hay un abrazo para las mareñitas. Ojalá una de las amigas que siempre nos escucha ahí esté disponible para poder bailar. Para bailar. Para bailar. ¿Y qué dirá Frankie Encalada? De repente va a decir, no, por lo menos Ponchecito nos invitará. Me tienes que pedir permiso, va a decir todavía de repente Frankie Encalada. Entonces, por lo menos Ponchecito. Ponchecito, pero con su cañacito, una copita. Y cañacito. Su cañazo viene con airampito. Ah, también. Para que le dé el color rojito. Pues. Qué rico, ¿no? Entonces, yo luego de ahí me vengo directamente 5:30. Estoy mañana acá en Sábado Felices, amigos. Para bajar en Punchato, para eso voy a hacer. Gracias, amigos, a Sami Canales en la capillita de deporte. Gracias también al nuevo Canillita. Canillita, David Ortiz, que también está allá. Con ustedes estuvo también William Guamán. Y Guillermo Recharte, amigos. Nos retiramos, amigos. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.